Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el programa con la información económica de datafx.com aquí dentro de Recap de Blue Radio. Esta noche hablando sobre telecomunicaciones, tenemos información sobre el sector capicultor, sobre la industria, sobre el comercio, sobre el sector financiero, en fin, muchas noticias que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, los personajes del mundo económico. Silvia, Lucas, muchas gracias. Así es, regresamos para hacerle un nuevo recap a los negocios Blue. Y para contarles que en el marco del evento Invest Conecta, Inversión y Desarrollo realizado esta semana en Cali, donde participamos, hicimos presencia desde DataFX y desde Negocios Blue, nuestra enviada especial Natalie Avendaño tuvo la oportunidad de dialogar con el presidente de ANIF, con el doctor José Ignacio López, sobre varias proyecciones en materia económica, porque ya estamos pensando en el 2026. Queremos compartir con ustedes esta conversación. Presidente, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en Negocios Blue. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, presidente, desde ANIF, ¿cuál es la lectura sobre las principales tendencias macroeconómicas que influirán en la inversión empresarial para el año que viene? Bueno, yo diría que 2026 va a arrancar con una nota mejor. Estamos viendo un proceso de reactivación muy importante en 2025. Este proceso está siendo impulsado en buena parte por un mayor gasto de los hogares. La confianza de los hogares está mejor. Los industriales y los comerciantes, en la medida que ven más demanda, también están respondiendo positivamente a estas señales de reactivación, pero todavía nos queda un largo camino en materia de inversión. Entonces yo creo que los inversionistas están listos para asumir más riesgos, nuevos proyectos. Creo que los elementos que van a tener o van a estar en consideración son uno, las tasas de interés, y es probable, y hay que decirlo, que las tasas de interés sigan en niveles relativamente altos, porque en 2026 vamos a tener una inflación todavía muy persistente, o como se le conoce a veces pegajosa, a unos niveles de 5%. Entonces ese será un factor en cuenta. El otro es la dinámica de la demanda. Claramente el calendario electoral en Colombia va a ser parte de esa discusión de cuáles son las propuestas de los candidatos y por ende qué esperar de un nuevo gobierno. Y finalmente yo creo que la gran pregunta es el contexto externo. El contexto externo para Colombia sigue siendo favorable. De hecho, por ejemplo, particularmente en el Valle del Cauca estamos viendo una dinámica exportadora muy interesante. Y eso pues en parte responde a un contexto externo dinamizante. La pregunta es, en 2026 vamos a seguir viendo estas condiciones para que haya exportaciones e inversión. ¿Qué impacto puede tener la política fiscal y monetaria actual en la expansión de proyectos regionales como los del Valle del Cauca? Bueno, hay dos discusiones. Una es la política fiscal y sus determinantes en proyectos de naturaleza pública o de asociatividad público-privada. Y ahí desafortunadamente pues lo que estamos viendo es que hay una tensión entre las regiones y el gobierno central. Pues es bien conocido el episodio reciente de la discusión de los trenes de cercanías en el valle. Y pues eso es una manifestación de cómo los problemas fiscales y un mal relacionamiento o falta de cooperación pues pueden afectar negativamente proyectos de inversión. Y el otro elemento es más allá, es el tema de cuál es el efecto de la política fiscal en las tasas de interés y por tanto en los proyectos de inversión que son financiables. Y ahí hay que decirlo, probablemente todavía vamos a estar en una coyuntura donde las tasas de interés de mediano y largo plazo van a continuar altas. Y eso hace que no todos los proyectos sean financieramente viables. ¿Esto sería un factor como de riesgo relevante frente a economías globales que quieran invertir directamente acá? Bueno, yo creo que para la inversión extranjera directa quizás no es el factor más relevante. Obviamente con una situación fiscal apretada no es muy positivo en el sentido que si sabemos que hay déficits fiscales, pues las tasas locales son altas, la posibilidad de que haya incremento de impuestos es alta, pero finalmente la virtud o lo que hace diferencia a un inversionista extranjero es que puede conseguir fuentes de financiamiento a nivel global y ahí depende más
no de lo que está pasando en Colombia, sino de las tasas de interés globales. No obstante, pues los inversionistas saben que las situaciones fiscales pueden terminar en mayores impuestos y por eso pues, le prestan mucha atención a cómo se desarrolla la política fiscal en un país. ¿El gobierno tendría algo que ver para que un inversionista se eche para atrás? Bueno, claro, el gobierno y en general el Estado es responsable de generar primero unas condiciones de confianza y segundo, unas reglas estables. Y en la medida que no haya estabilidad en las reglas de juego, pues muchos inversionistas no ven con buenos ojos inversiones en alguna región o en algún país, porque saben que pues si no hay reglas claras, pues no se pueden hacer los proyectos o no se pueden hacer los cálculos que sustentan dichos proyectos. Entonces, la función de un gobierno en ese orden es muy importante de lograr generar una predictabilidad de cuáles son las reglas de inversión, de retornos, de impuestos, etcétera, etcétera. Desde ANIF, ¿qué recomendaciones se podrían o se harían a los gobiernos locales para sostener la inversión y el empleo formal en un contexto de desaceleración económica? Bueno, lo positivo es que a nivel descentralizado de los entes territoriales todavía vemos políticas fiscales muy sanas. Es decir, aquí el problema quizás se está generando es a nivel del gobierno nacional central. Entonces yo creo que los gobiernos locales todavía tienen espacio fiscal para estimular la inversión sin poner en riesgo en ningún momento sus finanzas o temas de sostenibilidad. Y quizás como los espacios, pues los hay, pero son limitados en el entendido que el gobierno nacional no va a participar de manera muy clara, es desarrollar competencias y capacidades que les permitan a ciudades, regiones del país hacer proyectos de asociatividad público-privadas, como se ha hecho a veces con los grandes proyectos o programas nacionales, buscar si se pueda replicar a menor escala obviamente, pero con un impacto muy importante en las regiones, ese tipo de esquemas de asociaciones público-privadas que permitan hacer proyectos de inversión en infraestructura, en desarrollo, digamos, de obras sociales o digamos de cualquier índole. Presidente, ya para terminar, hablando un poco del salario mínimo que comienza la discusión ya en diciembre, ¿qué opina del comentario del ministro del Interior de que este podría quedar en 1.800.000 o cerca del 1.800.000? Bueno, ese comentario se entiende como una cuenta donde está el salario mínimo, incluyendo el subsidio de transporte. Eso implicaría que el ministro está hablando de un aumento del salario mínimo cercano o aproximado al 11%. Si hacemos bien las cuentas de lo que está hoy con el subsidio de transporte más lo que quedaría si se aumenta 11%. 11% es un incremento importante que estaría desbordando la inflación y las cifras preliminares no definitivas de productividad. A nosotros nos parece que es inconveniente que tengamos un incremento tan alto. Nos gustaría ver un incremento un poco más moderado, en el sentido de que llevamos varios años con incrementos altos, la inflación se está volviendo muy persistente y otra vez un incremento alto podría seguir alimentando una inflación que no cede e incluso podría obligar al Banco de la República a subir las tasas de interés con efecto adverso sobre consumo e inversión. Y lo otro es que en cualquier caso el argumento detrás del aumento del salario mínimo no puede ser electoral. Es decir, no podemos dejar que unas discusiones que son económicas y en las cuales pues participan los trabajadores, los empresarios, gremios, donde deberían además participar los informales, que no están agremiados, pero digamos son personas que van a sufrir los efectos también de incrementos muy altos del salario mínimo. Pues esas discusiones deberían ser pensando en una estrategia de crecimiento y formalización del país, y no quizás influenciadas por un tema de que el año entrante una elección y que suena pues digamos tentador electoralmente hacer un incremento alto. Creo que deberíamos tratar de separar esos dos espacios de manera muy importante. Presidente, muchas gracias por acompañarnos esta noche. No, a ustedes, muchas gracias. En Recap, indicadores económicos.
Pero arrancamos con las cifras, con los indicadores más importantes de esta jornada. Viernes 14 de noviembre, indicadores que hoy nos cuenta, como siempre, Dari Velandi. Víctor, la carga de café se mantuvo estable y se comprará mañana en promedio a 2.840.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent subió a $64,39 y el estadounidense WTI también subió y se ubicó en $60,09 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana subió a 3.764 pesos con 77 centavos y el Bitcoin cayó 5% y se ubicó en $94.665. En Recap, resumen de noticias económicas. A propósito de café, hay una buena noticia para las exportaciones del café colombiano hacia su principal mercado, hacia el país que más café nos compra, porque el presidente Donald Trump acaba de eliminar los aranceles recíprocos a varios productos, a las importaciones de varios productos agropecuarios, entre ellas el café de cualquier origen. Y por eso esa tarifa que estaban pagando los exportadores colombianos del 10% será eliminada. Detalles con Dari Velandi. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que modifica el alcance de los aranceles recíprocos, excluyendo de estas tarifas a varios productos agrícolas como café, té, frutas tropicales, cacao y carne de res, en el marco de avances en acuerdos comerciales con distintos países. La medida busca fortalecer la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos, al tiempo que amplía el acceso a mercados para exportadores agrícolas. La decisión fue recibida con optimismo por el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bamón, quien destacó que Estados Unidos ha anunciado oficialmente la eliminación de las tarifas recíprocas arancelarias al café de todos los orígenes, calificando el hecho como de enorme relevancia para Colombia. Bamón aseguró que este resultado confirma la importancia de mantener relaciones directas y permanentes con los actores claves del mercado internacional, enviando un mensaje de tranquilidad al sector cafetero colombiano y ratificando el compromiso de seguir defendiendo la competitividad del país en los principales mercados globales. Más información, la superintendente de Industria y de Comercio, Cielos Rusinque, explicó por qué tomó la decisión esta superintendencia de aprobar la fusión entre Tigo y Movistar, aprobarla pero con ciertas condiciones. Dice ella que el propósito de estos condicionamientos es el de disminuir las tarifas de estos servicios de telecomunicaciones en el país. Veamos. Sí, evidentemente esperamos que eso tenga un impacto positivo, prácticamente inmediato en cuanto a las tarifas, y valga decir que los agentes que dicen que se van a ver afectados con esta operación, muy por el contrario, directamente se van a ver beneficiados. Algo que no referí, que es importante también resaltar, es que esto fue un proceso de concertación, de mesas técnicas, en el que logramos desde la superintendencia obtener los mayores beneficios posibles por parte del ente integrado en beneficio de los usuarios. Millicom, que es la empresa que está detrás de toda esta operación, está intentando, con su participación controlante en Tigo y la posible adquisición de la participación controlante en Movistar, integrar esas compañías. Se pronunció diciendo que va a analizar los detalles de esta resolución, que es larguísima, de la Superintendencia de Industria y de Comercio, pero ve de momento un gran avance de cara a concretar el perfeccionamiento de esta transacción, es decir, la fusión entre Tigo y Movistar en Colombia. También hay reacción desde Telefónica. Camilo Vázquez. Telefónica, controlante de Movistar en Colombia, celebró la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio, calificándolo como una oportunidad para construir un sector equilibrado y sostenible en beneficio de los colombianos. La multinacional española, que posee el 67,5% de Coltel, actúa como vendedor en la operación que Millicom busca concretar, y aunque las empresas aún deben revisar en detalle la resolución, ambas han dado señales positivas. ¿Y qué dice WOM? Uno de los operadores pequeños, por decirlo de alguna forma, más preocupados, porque dicen desde WOM, esta integración, si no se hace con cuidado, con cautela y con ciertas condiciones, podría afectar su permanencia en el país. La reacción desde WOM, Dari. WOM Colombia cuestionó las condiciones de la decisión y advirtió que podría afectar la libre competencia y a los usuarios. Señaló que la tarifa de roaming automático nacional aceptada es la que más golpea al usuario y criticó que no se fijan valores más bajos como condición de aprobación. WOM alertó que la medida concentra el mercado y acerca al país a un escenario de monopolio o duopolio, con Claro controlando más del 50% y la nueva empresa más del 40%, lo que, según dijo, crea un segundo monstruo con efectos
adversos para los consumidores, especialmente de estratos bajos. La empresa calificó la decisión como sin precedentes y contraria a las mejores prácticas de la OCDE, recordando que ha invertido más de $40 millones para fortalecer la competencia y que revisa opciones regulatorias y legales para defender a los usuarios. En información macroeconómica, el DANE reportó hoy que se sigue recuperando la industria manufacturera con un crecimiento en su producción de 5,2% en septiembre de este año. Es la segunda mayor variación de este 2025 y también sigue siendo saludable la recuperación del comercio. Se mantienen crecimientos a 2 dígitos. 14,4% fue el crecimiento en las ventas de los comerciantes minoristas en septiembre. Esto como preámbulo a las cifras del crecimiento económico que el próximo martes revelará el DANE, crecimiento económico del tercer trimestre. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue.